Y bueno, tenemos hoy un segmento bastante especial, ¿no? Porque estamos en Semana de Mayo. El domingo vamos a estar celebrando un nuevo aniversario de la Revolución de Mayo y para eso tenemos un especialista en historia argentina que nos va a poner en tema, en contexto y vamos a contarle al vecino y a la vecina de Florencio Varela y por qué no también a los estudiantes darle una mano con respecto a el contexto y todo lo que pasó en esa Semana de Mayo con grandes decisiones y con grandes cuestiones que después van a llevarnos más adelante a nuestra independencia, ¿no? En julio, a nuestra libertad. Me acompaña el profesor, el colega Walter Melbertsik. Buenos días, Walter, ¿cómo estás? Buen día, Romina, ¿cómo te va? Muy bien, muy bien. Gracias por estar al aire de la Radio Municipal de Florencio Varela, por aceptar la invitación y también por traernos tanta información, ¿no? Que uno a veces está acostumbrado, nosotros en nuestro caso, a leer en los libros, los chicos de ahora tal vez a googlear, pero está bueno que alguien que tiene experiencia en el tema le pueda contar este contexto, ¿no? Previo a la revolución. Bueno, gracias a vos por la invitación y siempre es un gusto poder divulgar cuestiones que tengan que ver con la historia, ¿no? Bueno, lo que nos convoca hoy es el 25 de mayo, lo que nos convoca hoy es un poco reflexionar sobre la Semana de Mayo y antes de empezar con eso yo venía pensando algunas cuestiones que podían ser interesantes, ¿no? como disparadores y como algunas reflexiones previas, ¿no? ¿Por qué es importante el 25 de mayo, ¿no? Mucha gente en general lo asocia con la independencia, lo asocia con la libertad, y en realidad es un error que se comete comúnmente, porque bueno, es el principio de un proceso, ¿no? Y en realidad uno podría decir, es la mitad de un proceso, ¿no? Uno podría decir, bueno, ese proceso es un proceso que podríamos situarlo en 1776, cuando se crea el Virreinato del Río de la Plata, y de alguna manera es cuando Buenos Aires empieza a tener preponderancia, empieza a tener importancia dentro del esquema colonial, ¿no? Esa es una primera reflexión, ¿no? Empezar a entender que Buenos Aires, nosotros con nuestra cabeza de bonaerenses, sí, o a veces algunos también de porteños, siempre pensamos que Buenos Aires fue la ciudad más importante toda la vida, y dentro del esquema colonial Buenos Aires hasta 1776 era una ciudad totalmente marginal, ¿no? Una ciudad, sí, de contrabando, una ciudad sin importancia en cuanto a lo edilicio, sin importancia en cuanto a las autoridades. Y es recién en 1776 cuando Buenos Aires asume el rol de ciudad virreinal, ¿no? Cuando se crea el Virreinato del Río de la Plata. Y ahí empieza un proceso que es un proceso en el cual Buenos Aires empieza a tomar protagonismo, ¿no? Protagonismo que se afianza en 1806, 1807 con las invasiones inglesas. Claro, que a partir de ahí uno dice, bueno, Buenos Aires empieza a tallar dentro del mapa español, dentro del mapa virreinal, aunque España ya en ese momento estaba en una situación bastante crítica, y entonces ahí Buenos Aires toma un segundo protagonismo. Y el tercer protagonismo lo toma a partir de la Semana de Mayo, ¿no? Porque hay que entender que la Semana de Mayo empieza siendo un fenómeno de Buenos Aires. Claro. No es un fenómeno virreinal, es un fenómeno de los vecinos de Buenos Aires, ¿no? Claro, entonces, esa inquietud, ¿no? Esa movilización que tienen los vecinos de Buenos Aires a partir de lo que estaba ocurriendo en España. Claro, y por otra parte es una inquietud propia de un territorio que todavía no tiene una identificación plena con España. Porque vos fijate que, por ejemplo, en Perú, en México, llegan las mismas noticias, sí, y los resultados no son los mismos. En México, bueno, tenés un incipiente proceso de emancipación. Pero en Perú, la respuesta es reafirmar su condición realista, ¿no? En cambio, aquí en Buenos Aires, cuando empiezan a llegar esos sucesos de las caídas de las juntas, ¿no? Que de alguna manera son inflados por los intereses de los ingleses, ¿no? Cuando empiezan a llegar, que eso es a comienzos de mayo de 1810, hay un sector de la población de Buenos Aires que dice, bueno, este es un momento para empezar a tomar determinaciones, ¿no? Y ahí empieza a gestarse lo que va a ser la Semana de Mayo, ¿no?
Semana de Mayo, así como la conocemos nosotros hoy, ¿no? Porque uno por ahí lo identifica dentro de la línea, como 18 de mayo comienza la Semana de Mayo, Sí. termina el 25. ¿Ahí comienza por una cuestión en particular, por el Día de la Escarapela realmente, o hay alguna otra cosa dando vuelta? Yo creo que ahí tendríamos que ver un poco lo que es cómo se ha transmitido. Claro, la historia. La desde historia, ese- claro. Y ver cómo de alguna manera esto se diversificó dentro del calendario escolar, Claro. ¿no? Y de alguna manera como el calendario escolar Lo sirvió, instaló, claro, instaló como para trabajar toda una semana. Ahora, lo significativo de la Semana de Mayo, que también es una cosa que muchas veces uno piensa, ¿no? Y con la Revolución de Mayo, es que ha trascendido historiográficamente como uno de los sucesos más importantes de nuestra historia, aún inclusive con respecto a la independencia, ¿no? Yo hoy cuando venía para acá pensaba, ¿no? Digo, nosotros tenemos en nuestra historia momentos de recordación del centenario de la Sí. Revolución de Mayo. Más recientemente, mucha gente lo habrá vivido, el bicentenario de la Revolución de Mayo, y sin embargo, muy poca gente recuerda lo que fue el centenario de la independencia, es o el verdad. bicentenario de la independencia, ¿no? Es como que Mayo lo tomamos como algo muy fundamental o muy fundacional, y la verdad es que es Está cierto, está bien, y por eso tal vez le otorguen también esa característica de toda una semana, porque nosotros uno podría hacer también la misma descripción con el proceso de la independencia, Claro. ¿no? Cuando se empiezan a reunir Cuando empiezan a cuando enviar, empiezan a llegar a los congresales a Tucumán, y cuando empiezan a participar, y las primeras discusiones y todo quién eso. sí, quién no. Claro, y sin embargo, inclusive podríamos hacer una semana desde el 9 hasta el 16, que es cuando se declara la independencia de todo país, no solamente Sí. de España. Y sin embargo, no, el 9 de julio queda el 9 de julio, ¿no? Y en cambio en mayo Es verdad, avanzamos y con este proceso, ¿no? esto que vos decías también, cuando decías mucho lo asociamos a la libertad y ya al paso de independencia, porque también pasa en el ámbito escolar, ¿no? De que tenés que preguntar muchas veces qué diferencia hay de la revolución y el 9 de julio. O sea, Ujú. viste que ahí también hay una mezcolanza, pero entiendo que también tiene que ver con esto que vos decís, ¿no? La relevancia que se le da. Porque ellos creen 25 de mayo como que ahí pasó todo. Sí, ahí comenzó Claro. todo. Sí. Claro, ahí hay una cuestión que también tiene que ver con una dinámica particular que tiene nuestro país, ¿no? Ninguna persona creo que festeja 2 veces un cumpleaños. No, por supuesto que no. Y más si vas a cumplir 2 veces en el mismo año, No, es no. complicado. Pero nosotros tenemos eso, que digamos, festejamos el Claro. el pre-cumpleaños, y después festejamos el cumpleaños. El cumpleaños sería el 9 de julio, Claro. el pre sería el 25 de mayo, ¿no? Pero bueno, la verdad es que no se puede entender el 9 de julio sin el 25 de mayo. No, por supuesto. Pero tampoco se puede asociar como algo, como un ideal total del 25 de mayo, la idea de libertad. Es de un grupo de personas, Claro. la idea de libertad, no de todos los integrantes de la Junta, ¿no? Entonces, por eso hay que ir bajando barreras para poder llegar al 9 de julio, ¿no? Así Sí. que bueno, ahí está la cuestión. El 18, yo pienso que por un lado se toma con el Día de la Escarapela, pero también es porque, si vamos cronológicamente a lo que pasa semana por semana, o día por día, perdón, dentro de esa semana, lo que vamos a ver es que el 18 de mayo de 1810, el virrey, que estaba en Buenos Aires, de alguna manera empieza a ver que hay todo un caldo de ebullición, sobre todo en algunos sectores de la población, y entonces empieza a pedir que se firme un bando de lealtad. Sí. Que eso era muy común dentro de la época. Era muy frecuente que cuando España estaba en guerra, para evitar traiciones, de alguna manera todos los ciudadanos españoles firmen un bando de lealtad. Y el bando de lealtad tiene como dos caras, ¿no? Por un lado tiene esta cuestión de afirmar, yo quiero pertenecer a España, yo quiero ser del rey, pero también tiene el lado de la fragilidad, ¿no? O sea, vos me estás pidiendo que yo firme algo porque te sentís débil. Claro. Porque si vos te sentís fuerte, no me pedís lealtad.
O sea, vos te sentís débil, ¿por qué? Y bueno, te sentís débil porque España en ese momento estaba invadida por los franceses y porque las últimas resistencias que quedaban, que eran las juntas de Cádiz y las juntas de Sevilla, estaban hackeadas. Claro. Entonces, ahí viene la cuestión de decir, bueno, pido... a ver, para que no se me vayan para otro lado, claro, me aseguro. Pido lealtad. Sí. Entonces, ahí comienza de alguna manera, y yo creo que esta segunda cuestión que yo te mencionaba, de que algunos lo ven como un signo de debilidad, es lo que motiva a algunos criollos a decir, bueno, pará, vos me pedís lealtad, pero ¿lealtad a quién? ¿A quién? Claro, ¿lealtad a quién? Y además, vos me pedís lealtad, ¿y vos a quién representás? Si vos sos el virrey, y sos la representación del rey aquí, y si el rey no está, ¿vos a quién estás representando? Ahí viene la discusión de fondo, que es la discusión de Mayo, ¿no? La discusión de Mayo es esa. Si el rey no está, el virrey, ¿tiene sentido que represente a alguien? ¿A las juntas? Bueno, si el rey no está en España y el poder recae en las juntas, ¿no es lógico que en América pase lo mismo? Claro. O sea, si el virrey no representa al rey, el poder puede ir a las juntas. Y esa es la gran discusión, ¿no? Por eso el 19 empieza esta cuestión de empezar a presionar al virrey, de decirle, bueno, a ver, contanos de qué lado estás. Claro, a ver qué pasa, y sobre todo empezar a convocar a los vecinos para que los vecinos decidan qué es lo que vamos a hacer. Y ahí hay una cuestión que también es bastante compleja, porque en esto también hay una norma que existe dentro de lo que son las leyes de India, que es que los cabildos abiertos no se pueden convocar para decidir problemas políticos. O sea, cuando se convoca un cabildo abierto, que es la reunión de todos los vecinos, no de todas las personas, no de todos los habitantes. Claro, porque aparte la característica de vecino, tenías que tener la característica de vecino. Vecino es un grupo selecto de la población. O sea, vecino es aquel que tiene industria, oficio, profesión lícita. Uh-huh. Son esos los vecinos. No es esta idea de que el pueblo no existe como caracterización en el siglo XIX. Existe un grupo selecto de personas que son las que presionan. ¿Y con qué presionan al virrey? Que de alguna manera es lo que hace que el virrey tome esta determinación, con el ejército. Y ahí juega, por eso te hablaba antes de las invasiones inglesas. Ahí juega un papel importante lo que pasó entre invasión inglesa e invasión inglesa, las reformas que se hacen en 1806, que permiten que los criollos tengan a su cargo tropas militares, ¿no? Y ahí aparece muy fuertemente la presencia de los patricios con Saavedra, sí, y la presencia de Pueyrredón con los húsares, ¿no? Que son fuerzas militares que ahora, en este momento, sirven como elemento de presión, ¿no? Que sirven para que el virrey también diga, bueno, decida en algún punto, ¿verdad? Claro, diga, bueno, mira, represento tal, estoy claro, de este bando. Y además con una debilidad muy importante, porque no podía pedir fuerzas a España. ¿Quién le iba a pedir fuerzas si España no tenía? Entonces, de alguna manera, eso es lo que va presionando para que el 21 de mayo el virrey curse invitaciones y se libre y se lleve adelante el cabildo del 22 de mayo. Justamente hoy, ¿no? Es 22 de mayo y decimos que es el cabildo más importante. Ahí comienza toda esta toma de decisión. Claro, el cabildo del 22 de mayo yo diría que prácticamente es más determinante que el del 25. Claro, más relevante. Claro. Por ahí para que la gente comprenda un poquito dentro de lo que es el calendario, ¿no? Como bien decías, el 25 es como que ya le contamos a la sociedad que listo, realmente se ha conformado, se ha tomado esta decisión, pero el 22 fue este debate, el ida y vuelta y la toma de decisiones. Claro, el 22 se decide destituir al virrey, que es una medida que prácticamente no existe en ninguna colonia. Uh-huh. O sea, los criollos y algunos españoles que integraban ese cabildo abierto, que no eran más de 200 y pico de personas, ¿no? 280 aproximadamente, se cursan más de 500 invitaciones, pero de esas 500, asisten 200 y pico de personas, lo que demuestra también que para la gran mayoría de la población vecina de Buenos Aires no era relevante lo que iba a pasar.
no era relevante. Si uno mira las cartas de disculpas, bueno, hay cosas que son insólitas, ¿no? Bueno, me disculpo porque tengo que ir de cacería, y ya tenía programado. O sea, si se estaba decidiendo el destino de algo muy importante, la verdad es que irte de cacería no era tan relevante, claro. Y entonces, lo que deciden ahí, después de una ardua discusión y desde donde se presentaron posiciones extremas, como la del obispo Lué, que dijo que mientras haya un español sobre la faz de la tierra tenía que gobernar y que no había lugar a discusión, desde ese momento se fue tejiendo toda una maraña de discusiones, de idas y vueltas, hasta que se decide destituir al virrey, ¿no? Y ahí sí me parece que, por eso digo que es relevante. ¿Por qué? Porque ese es el paso que habilita a todo lo demás, ¿no? Claro. Sacar del medio al virrey. Es cierto que el virrey, con alguna estratagema, el 23 arma una nueva junta y se pone a él mismo como presidente. Como presidente de la junta, claro. O sea que todavía no se lo lograron sacar del todo de encima, ¿no? Pero bueno, después la presión del 24 lleva a que el 25 se forme lo que denominamos como la primera junta de gobierno, ¿no? Que es primer gobierno criollo, aunque tiene algunos españoles allí dando vuelta, es el primer gobierno criollo de nuestro territorio, ¿no? Y bien, es lo relevante. Y ahí me interesa ver dentro de ese gobierno cómo están representados todos los sectores de interés que existían en Buenos Aires en ese momento, ¿no? La importancia del sector militar, porque el presidente va a ser Saavedra, Cornelio Saavedra. Claro, que es un hombre que no simpatiza precisamente con el proceso de revolución, por eso decíamos, ¿no? Independencia todavía está lejos. Todavía está muy lejos. Después hombres como Moreno o Paso, que son vocales, sí, después Belgrano y Castelli también, Moreno y Paso, perdón, son secretarios, y Castelli y Belgrano son vocales, que representan al sector liberal, a ese sector sí quiere avanzar un poco más. Y después hay sectores que siempre tienen interés, ¿no? Hay un sacerdote como es Alberti, hay dos comerciantes que son Mateu y Larrea, que les interesa mantener el monopolio con España porque les interesa esa cuestión del comercio, ¿no? Y hay un segundo militar que está dentro de la Junta, que es Ascuénaga, ¿no? O sea, ahí está representado el sector liberal, los militares, la iglesia y el comercio, que son los sectores que de alguna manera mueven la sociedad virreinal. Sí, como también uno lo puede hacer la lectura, lo sabemos nosotros cuando uno da clase, posicionarse, ¿no? En la actualidad hacer ese paralelismo en la sociedad, porque a ver, ha cambiado las caras, las figuras, pero la rueda sigue siendo básicamente la misma, ¿no? Y yo creo que también esto, siempre la historia nos da enseñanzas, ¿no? Muchas veces cuando hablamos de la sociedad actual, también darnos cuenta quiénes son los grupos o cuáles son los grupos de interés que andan dando vuelta detrás de cada medida o detrás de cada acción política que se toma, ¿no? Y también en estos tiempos que corren, también identificar cuántas de esas medidas que provienen de determinados sectores no van a beneficiar al conjunto de la población, sino que van a beneficiar a esos sectores de interés. Entonces, a ver, para ponerlo en términos de aquel momento, la Revolución de Mayo fue un avance en cuanto a los criollos y en cuanto a la toma de poder. Pero, por ejemplo, para la población afrodescendiente no cambió nada. No cambió en absoluto. No cambió nada, ¿por qué? Porque no era un grupo de presión la población afrodescendiente. Vamos a tener que esperar mucho tiempo para que se declare la abolición de la esclavitud, porque vamos a tener una abolición en la Asamblea del año 13, pero después queda sin efecto, y recién en la Constitución del 53. La tenemos. Claro. Totalmente. Entonces, a veces también darse cuenta que quienes toman las decisiones y hacia dónde apuntan los que toman las decisiones. ¿No? Intereses, esos intereses. Claro, ¿no? O sea, ¿son colectivos o son individuales? Claro, sí. Lo dejamos entrever desde ese lugar. Walter, ¿algo más para agregar en este 25 de mayo que se nos está acercando? ¿Algún mensaje? No, simplemente dos cosas, diría como final, ¿no? Como cierre. Primero, revalorizar todo lo que tiene que ver con las conmemoraciones que nos hicieron lo que somos como argentinos, ¿no? Estamos en un tiempo difíciles, estamos en tiempos que hace que a veces las cosas se diluyan y no
esta cuestión de los festejos y todas estas situaciones los vamos pasando por alto. Pero son las cuestiones que nos identifican como pueblo, entonces tendremos que reivindicarlas, ¿no? Y por otro lado, también en este momento bastante aciago que vive el país, también darnos cuenta que, como aquellos hombres de mayo, hay momentos en que hay que tomar determinaciones fuertes, ¿no? Y esas determinaciones fuertes, bueno, a veces provocan cimbronazos, ¿no? Y bueno, darnos cuenta también que esto que te decía antes, qué cosas son realmente para la gente, para el pueblo, y cuántas son para determinados grupos económicos o determinadas situaciones que benefician a unos pocos y perjudican a muchos. A muchos, sí. En eso hay que pensar un montón y hay que revalorizarlo, ¿no? Pensar en este 2025, pensar en ese 1810 y bueno, muy alejados los personajes, pero bueno, también muy cercanos en algunas acciones. Sí, y darnos cuenta que hoy en día tenemos una herramienta que no teníamos en aquel momento, que es la democracia. Totalmente. Y valorar la democracia hoy en día, que está tan vapuleada, realmente valorar la democracia, participar, ir a votar y darnos cuenta que ese es el medio que tenemos hoy en día, que no los tenían los hombres de 1810, para poder cambiar determinadas situaciones. Sí, valorarla y cuidar a la democracia. Así es. Bueno, 24 minutos pasaron de la hora 10. Muchísimas gracias, Walter, por pasar por el aire de la radio municipal de Florencio Varela, de nutrir a los vecinos, a las vecinas, dejarnos nuestra enseñanza de la semana de mayo en justamente, mirá, nada es casual, 22 de mayo de 2025, contando las decisiones que se han dado importantes en aquel momento y que hoy tenemos que revalorizar y bueno, y también transmitir a los ciudadanos y a los estudiantes que son el futuro, ¿no?, de esta Argentina. Nosotros vamos a ir a una tanda y ya regresamos con más Magazine Cerca Tuyo por la 87.9.